cómo es que las respuestas de Dios son transitorias dependiendo, ¿verdad?, la situación que cada persona está viviendo. Entonces, vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí, cómo nosotros podemos comprender esto. Entonces, busqué en esta versión Romanos 12:2. Dios habla hoy, dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo. Escuchen, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Mire qué tremendo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Señores, este texto bíblico, si usted lo lee y se detiene, es una joya. Es una joya para usted descubrir su propósito aquí. Escuchen, vamos a volverlo a leer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. En la Reina Valera dice acerca de siglos. Pero recordemos que siglos tiene que ver con años. Así que Pablo, si estuviera hablando de años, pues este texto ya no tuviera validez. Él está hablando de tiempo presente para el que lo lea en el momento en que lo lea. Tiempo actual, tiempo presente. Entonces, Él nos deja esta joya, esta perla preciosa de parte de Dios. Y esto cambia completamente la perspectiva de tu realidad. Esto cambia todo tu entorno. Esto puede cambiar tu vida si tú puedes llegar al entendimiento de lo que el Señor está diciendo aquí a través de Pablo. Él dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Señores, cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra arrepentimiento quiere decir metanoi en griego. Y la palabra arrepentimiento, metanoi en griego, quiere decir cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Dice Pablo aquí que en el tiempo que tú estás, cambia tu manera de pensar. El cambiar tu manera de pensar es arrepiéntete. Arrepentirse es voy a cambiar mi manera en que yo pienso. Voy a realmente a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Muchas personas que viven en tormento, en cárceles espirituales, con desánimo, con doble ánimo, con depresión y con tristeza, se debe, señores, a que no han conocido cuál es la voluntad de Dios para ellos. Personas que tienen un pleito interno y no de un momento, sino que ese pleito interno está constante, es por la razón de que no han conocido cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces, ¿cómo es que te ataca Satanás? Cuando él ve a una persona desorientada, cuando él ve a una persona que no ha encontrado su propósito, el trabajo de él es desenfocarte, el trabajo de él es confundirte, el trabajo de él es encerrarte en ti mismo, en ti misma, para que tú no puedas conectar con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegas a ese nivel, tú eres una persona que está muerta en vida. Y es ahí donde se desarrollan todo este tipo de situaciones y de sentimientos y de reacciones que el cuerpo comienza a tener, que tu alma comienza a tener. ¿Por qué? Porque no ha conectado con la voluntad de Dios. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Dice Pablo que cuando cambies tu manera de pensar, cambiar tu manera de pensar tiene que ver con doctrina, tiene que ver con cultura. Dios no tiene cultura. Escuche, Dios no tiene cultura. Cambiar tu manera de pensar tiene que ver con doctrina, tiene que ver con formación que te han dado a ti, tiene que ver con todo lo que tú has vivido. ¿Te hace sentido que la Biblia dice, he aquí que cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas? Cuando hablan de hacer todas las cosas nuevas, mis amados,
escuche, está hablando de un cambio de mentalidad aquí. O sea, deja el pasado porque ya lo viejo pasó. Deja el pasado y renueva tu mente, renueva tus pensamientos en Dios. Arrepiéntete para que puedas conocer, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas y vas a cambiar tu manera de vivir. Y es ahí donde entonces va a venir a obrar en ti lo que es una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Entonces Pablo dice aquí, cuando cambien su manera de pensar, van a cambiar su manera de vivir. Y cuando cambien su manera de vivir, van a llegar a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 8, 26, 27 dice, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Cuando nosotros entramos en un tiempo de oración, nuestra intimidad con el Señor, nosotros vamos a entrar orando en lo que es la carne. Pero a medida que vayan pasando los minutos, va a entrar lo que es el Espíritu Santo que está en ti, va a empezar a interceder, va a empezar a pedirle al Padre que la voluntad de Él se cumpla en ti. Escuche. Ese es un trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando tú te sientas a orar o cuando tú te arrodillas a orar o estás caminando, usted va a comenzar en un estado de oración que usted no va a pedir, usted no va a alinearse a lo que es la voluntad de Dios. Pero a medida que tú vayas orando, entonces el Espíritu se mete en medio de esta oración y va a comenzar a interceder por ti. ¿Por qué te crees que la Biblia habla tanto acerca de que si escucharas la voz del Espíritu Santo, no seas rebelde a esa voz? Y muchas personas, consciente o inconscientemente, mis amados, no se dan cuenta que son rebeldes a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Por el tema del conflicto que hay interno. Tú sabes que la voluntad de Dios para ti puede ir con cosas que a tu carne no le sean agradables. Te voy a explicar ahora. Escucha, la carne nunca se arrepiente. Lo que se arrepiente es tu espíritu, que se conecta con Dios. Pero tu carne jamás se va a arrepentir. Por ende, internamente tú tienes dos, es como decir, dos personas internas, carne y espíritu. En el libro de Mateo 26 vemos cómo Jesús está orando porque él sabía que había llegado la hora de ir a la cruz. Usted tiene que conocer algo. Recordemos que nuestro Señor Jesús fue como ser humano, como hombre a la cruz, no como Dios. Si hubiera sido como Dios, no hubiera tenido necesidad de venir aquí a la tierra como hombre. Así que él aprendió de obediencia, fue tentado en todo, se humilló a sí mismo como los hombres, y vino y como hijo aprendió de obediencia. Jesús sabía lo que había venido aquí a la tierra a cumplir. Su propósito era de muerte y muerte de cruz. Ahora, él lo sabía, lo dice una y otra vez, pero en Mateo 26, si usted lee, ¿verdad?, todo el capítulo, nosotros vemos cómo el Señor en un momento, cuando le llegó su hora, dice que estaba angustiado, que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Yo tengo para decirte, mis amados, que hay bendiciones que están escondidas como un laberinto, que están escondidas dentro de tu propósito. Pero cuando llegue el momento de cumplir con ese propósito puede traer en sí lágrimas, sacrificios, dolor, pero ¿cómo? Momentáneos, no es eterno. Y Pablo lo explica y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce cada vez más en nosotros un eterno
un excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay procesos donde tú vas a llorar, donde tú vas a tener noches oscuras, pero una vez que esto haya terminado, usted va a pasar al otro nivel. A usted lo van a trascender al otro, ascender al otro nivel. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando llegue el momento de cumplir con esto y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Mira, hay un propósito contigo, pero tienes que pasar por este proceso. Tu carne es la primera que va a hablar. Tu carne va a decir, no, yo no quiero. La carne de Jesús gritaba y decía, yo no quiero recibir esa muerte de cruz. Él lo dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. Pero sabes, ahí mismo hubo algo que cambió la historia y fue esta oración que él hizo a Dios. Cuando él estaba orando y él decía que su alma estaba afligida hasta la muerte y él llamaba a los discípulos para orar y los discípulos no podían porque el sueño los vencía. Él se sentía como solo, desesperado, angustiado. Pero en un momento vino el Espíritu Santo y comenzó a interceder por medio de él. Entonces la oración cambia y dice, Padre, si es posible, usted ve una oración mezclada, carne y espíritu. Escuche, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero, ahí cambia, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nuestro Señor Jesús hizo esta oración, Él está diciendo, si es posible, señores, si usted lee de los 4 evangelios, Jesús no hacía otra cosa que hablar en medio de todo de lo que cuando a Él le llegara la hora. Y cuando le llegó, mire el encuentro que tuvo. Entonces, cuando Él está ahí, y él está orando angustiado, desesperado, porque su carne está peleando dentro de él. No quiero ir a la cruz, no quiero morir. Pero en esa misma oración cambia y dice, si es posible que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí instantáneamente, cuando nuestro Señor dice esto, dice que un ángel del Señor vino y lo fortaleció. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí entonces? Cualquier proceso, cualquier situación que tú estés pasando, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere sacar, porque mire, hay personas que están en Dios. Escuche, mis amados, hay personas que están en una iglesia, pero viven en una cárcel espiritual interna. Hay personas que están en Dios, pero ni tan siquiera han podido dar un paso en su propósito. ¿Por qué? Por ese yo, por esa formación, no les permite acceder a Dios. Y hay personas que tampoco han entendido el misterio de los procesos, que en medio de esos procesos están escondidas las bendiciones, están escondidas el lugar hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en medio de esto va a haber una muerte, una muerte interna, donde tú le vas a decir a la carne, yo sé que tú no quieres, pero mejor me es obedecer a Dios que todos los sacrificios. Hay cosas que Dios te está mandando a hacer, que te va a mandar a hacer, que tú sabes que es de parte de Dios, pero tú no la has querido hacer. ¿Por qué? Porque ese yo, esa formación, quizás soberbia, ego, frustración o cosas que has vivido anteriormente no te permiten dar ese paso. Entonces tu oración con humildad debe ser a Dios, Señor, te pido que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando usted vaya a enfrentar o ahora mismo que esté enfrentando un proceso que usted no entienda o Dios lo esté mandando a hacer algo que usted no entienda, usted debe de pedirle a Dios que lo fortalezca. Debe de pedirle a Dios que te enseñe cuál es la voluntad de Él para ti en tu vida. Mis amados, hay muchos hijos y hijas de Dios que están tomando para la derecha y Dios le está diciendo es para la izquierda y viceversa. Entonces es ahí donde el conflicto se hace peor. Fíjate que a nuestro Señor Jesús se le acabó ese conflicto en ese preciso instante porque Él aprendió de obediencia.
Pero hay otras personas, hay otros hijos de Dios que no pueden acabar con ese conflicto interno porque no obedecen a lo que Dios le está mandando hacer. O sea, cuando Pablo dice aquí, no vivas según los criterios del presente, Pablo está diciendo, cambia tu manera de pensar, transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Cuando tú te transformas por medio de la renovación del entendimiento, vas a captar cuál es la voluntad de Dios y a qué viniste. Ninguna mente que no se ha renovado y ha cambiado su manera de pensar y de vivir puede conocer cuál es la voluntad de Dios. Mis amados, la religiosidad constante y tu formación, tu nombre, tu cultura o tu religión no te van a ayudar a conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. No te van a ayudar a saberlo. Te voy a poner este ejemplo rápidamente. Mira aquí un enfrentamiento. Si usted va al libro de Hechos 10, usted va a ver algo rapidito aquí. Usted sabe que Pedro era un judío, ¿verdad? Así que su formación, su cultura era de judío. Por ende, los judíos no se mezclaban, ¿verdad?, con gentiles. Entonces, pasa algo aquí y es lo siguiente. Nuestro Señor Jesús muere, bueno, resucita, los encomienda a ellos, viene la promesa del Espíritu Santo y ellos comienzan a cumplir con esta hermosa labor de llevar el evangelio de la salvación. Se pasa algo aquí y es que Dios por primera vez trae la salvación a los gentiles. Señores, la primera vez que la Biblia relata en el Nuevo Testamento que Dios trajo la salvación a los gentiles, no fue en primer lugar con Pablo, sino que fue con Pedro, en Hechos 10. Si usted lo busca ahí en su Biblia para que usted lo pueda ver aquí, con Cornelio, ¿verdad? Que era un soldado romano. Ahora mira qué es lo que pasa. El Señor, escuche, Pedro, un hombre apasionado por Jesús, un hombre que caminó con Jesús, un hombre que cometió sus errores, pero que el Señor lo levantó, un hombre que Dios usaba poderosamente. Bueno, Pedro se encuentra aquí en una azotea y de pronto tiene un éxtasis, una visión muy clara. Y en esa visión él veía animales físicos, terrenales, que ellos, los judíos, no comen por cuestiones de religión de ellos, que no comen, ¿verdad? Como ellos no comen puerco, ellos no comen camarones, ni langosta, para ellos esto es inmundo, ¿ok? Entonces Pedro, judío, bajo esa formación, bajo esa cultura, bajo esa religión, entonces cuando él vio esto, hay una voz que viene y le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, ¿cómo? Ni loco, eso es inmundo para nosotros. Pedro no se había actualizado en el tiempo que estaba viviendo. Pedro no podía entender que la salvación también había llegado para los gentiles y que él era el primero que lo iba a hacer. Y Pedro se niega, no. Y el Señor le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Entonces Pedro hizo un update en su mente, se actualizó y dijo, espérate, mi formación, mi cultura, mi religión dice que esto es inmundo y yo no lo voy a comer, pero Dios me está dando una orden y Dios me está diciendo que no llame inmundo a lo que Él ha santificado. Entonces, en una visión, en el plano físico de los animales que ellos llamaban inmundo, Dios le estaba mostrando algo espiritual que estaba conectado con lo físico. Y le estaba dando la señal a Pedro que fuera y predicara a los gentiles. Ahora pregunta, ¿cuántas veces Dios a ti no te ha hablado y te ha dado señales muy específicas y directas? Coge por esta senda, ve y haz esto.
yo te he elegido para esto. Pero ¿qué pasa? Hay un enfrentamiento de tu carne que no quiere morir. Ahí es donde Jesús dice en la Biblia, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar muchos frutos. ¿Qué es lo que pasa en esa muerte? En esa muerte va a haber muerte ¿a qué? A vida desordenada que uno lleva, a vida desconectada con Dios, a sueños que no están conectados con la voluntad de Dios, a propósitos que están fuera del propósito que Dios tiene para nosotros. Mire qué tremendo. Sé qué es lo que pasa aquí, mis amados. Cuando no hay esta muerte, somos cristianos que Satanás no tiene que esforzarse mucho con haberte confundido, con haberte encerrado en ese mundo interno tuyo. A él le es suficiente porque eso no te permite conectar con la voluntad de Dios. Lo vemos con Pedro, lo vemos con Pablo y lo vemos con muchos hombres de Dios. Ellos pudieron conectar con cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a esa voz que le estaba hablando. Fueron obedientes a esa voz que le estaba hablando. Y creo muchas veces que tu propósito está conectado con estar en una cierta manera de vivir, con hacer ciertas cosas que a tu carne no le puede gustar, que pueden ser cierto tipo de humillación para ti o que no estás de acuerdo con lo que Dios te está mandando a hacer. Puede ser con estar en ciertos lugares que tú no quieres estar. Puede ser con estar quieto o quieta en ciertas situaciones que tú no quieres estar. Entonces es donde viene el enfrentamiento con lo que tú quieres y con lo que Dios tiene para ti. Señores, no hay otro camino que tomar que no sea cambiar nuestra mentalidad en Dios y poder cambiar nuestro estilo de vida y poder conectar y entender cuál es esa voluntad de Dios para mí. ¿Cómo se renueva el entendimiento, pastora? Se renueva estudiando y se renueva poniendo información, la que Dios te trae a tu vida, estudiando y poniendo información a tu cerebro. Le voy a decir una cosa, mis amados. ¿Por qué Pablo habla acerca de actualizarte en el tiempo y en el momento que tú estás? Mire, a mí me pasó algo muy curioso para que usted vea, y es que hay carros, ¿verdad?, que tienen el GPS, hay que estarlo actualizando, ¿verdad que sí? Entonces, mi carro no me coge la dirección de donde yo vivo ahora, porque hay que hacerle una actualización a través de la computadora. Coge todas las direcciones viejas, pero la dirección de este lugar donde yo vivo no la coge porque hay que hacerle una actualización. Pues tú no vas a entender a sí mismo, tú no vas a entender cuál es la voluntad de Dios para ti si no hay una actualización de parte del Espíritu. Deja que Dios te actualice, que estoy segura que te lo ha dicho muchas veces, pero eres tú el que no quieres escuchar. Deja que Dios te actualice como actualizó a Pedro y le diga, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres judío, que tú tienes una formación, una cultura y que ustedes no comen esto, pero te tengo noticia. Ahora yo te estoy mandando a que le predique a los gentiles. Y es parte de mi propósito. Entonces tú ves cómo no puedes encapsular a Dios. La Biblia habla y dice que las pequeñas zorras dañan la viña. Usted sabía que en este momento usted puede estar atravesando situaciones terribles en su vida por una pequeñita zorra que tú no has sacado. Déjame ver si Dios me ayuda a explicártelo. Es que en las cosas más simples en Dios, las cosas más simples que Dios te manda hacer, como decir, discúlpate con esta persona. Libera perdón a esta persona, no hables más mal de aquel, cambia tu manera de pensar con respecto a esto, cambia tu manera de vivir, ¿cómo se dice? Estas costumbres que tú tienes, comienza un plan nuevo conmigo para yo poderte llenar del Espíritu Santo, para yo poderte dar dirección, y en cosas tan simples como esa, tú no puedes obedecerla.
entonces quieres que Dios te direccione a cosas más grandes cuando ni tan siquiera has empezado por el primer escalón. Te voy a poner un ejemplo que Dios me traía muy interesante y es el siguiente. Mire esto, qué cosa tan tremenda. Hace muchos años atrás, cuando mi esposo compró por primera vez una casa aquí en Canadá, ustedes, bueno, yo sé que tengo personas que viven en diferentes lugares y no saben a veces cómo funciona aquí, en este tipo de países. Para tú comprar una casa aquí, usted necesita ir al banco, ¿verdad? Y el banco es el que decide, dependiendo de tu crédito. Escuche lo importante que es el crédito aquí. Señores, aquí sin crédito no te compras nada. De hecho, sin crédito aún no puedes ni rentarte en un lugar porque te piden toda esta información. Lo primero que hace una persona que migra aquí, que viene a vivir aquí, es comenzar a hacer una vida de crédito, porque eso es como tu credencial para tú poderte desarrollar y alcanzar tus metas aquí, en este tipo de país como Estados Unidos, Canadá y otros países que seguramente debe ser así también. Entonces, cuando él fue a comprar la primera casa, ¿verdad? Él se presenta al banco y el papá para que el banco pues le dijera de acorde a lo que la persona gana es que deciden cuánta cantidad le van a dar, qué promedio le van a dar para comprarse esa casa, porque ellos lo analizan todo dependiendo cuánto tú ganas anualmente, si el trabajo es estable, etcétera, cuántas horas haces, y de ahí es que ellos llegan a la conclusión para darte dicho dinero, ¿verdad? No es que tú llegues y dices, ok, me quiero comprar una casa de $500,000. No, el banco es el que decide si tú estás aprobado para comprarte esa casa. Escuche esto. Entonces, cuando mi esposo va a pedir el crédito, le dice, no, señor, es que hay un pequeño problema. Y es que me sale aquí, mire qué tremendo. Esta es la pequeña zorra que puede dañar una viña. Y es que me sale aquí que usted tiene una factura. Dice mi esposo, ¿cómo? Yo factura, pero si yo siempre estoy pagando las cosas bien y todo. No, no, señor, usted tiene una factura aquí pendiente de hace años. Dice, ¿pero de dónde? Y le dicen, sí, de una compañía de teléfono. Usted hace años, usted no pagó $2,000. Señores, escuche esto, estamos hablando de $2,000 con 400,000. Escuche, o sea, ¿qué son $2,000 comparado con 400,000? Que es lo que en ese tiempo costaba, ¿verdad? El crédito que podían dar para una casa a una persona que tenía buen crédito. Y dice él, no, 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 pero explíqueme. ¿De dónde yo debo ese dinero? Le dijeron, venga, usted lo debe de esta compañía de teléfono. Mire, hace tantos años atrás usted sacó 2 teléfonos con esta compañía y resulta que este número de teléfono pues estuvo sin pagar y la cuenta se fue aumentando hasta que llegó a 2,000. Entonces mi esposo recordó, escúcheme, usted puede tener cosas en su chip, en su alma, en su corazón, en su sistema que usted vivió hace muchos años atrás y le están siendo de impedimento ahora para conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y cuando él recordó y le mostraron, resulta que cuando él llegó a Canadá, ¿qué fue lo que pasó? Él rápido le dieron permiso de trabajo porque él vino aquí por un barco, pidió refugio, etcétera, etcétera. Así que a los pocos meses tenía su permiso de trabajo, comenzó a trabajar, comenzó a ganar dinero, comenzó a hacer crédito y va y se saca un teléfono. Pero había un amigo que no tenía crédito para sacarse ese teléfono. Ya le digo, aquí hasta crédito necesitas tener para sacar un teléfono si no lo vas a pagar cash. Entonces, el amigo, él toma y le saca ese teléfono al amigo. Entonces los 2 teléfonos están puestos a nombre de mi esposo y del crédito de mi esposo. Entonces, ¿qué pasó? Uno vive por un lado, el otro vive para el otro y obviamente mi esposo cree en que el muchacho está pagando su teléfono mensualmente porque bueno, hay una amistad. No, yo te presté mi crédito, confío en que tú vas a pagar porque si no me vas a dañar, ¿verdad? El crédito y me va a caer esa deuda a mí. Pues resulta que el muchacho dejó de pagar. Y el muchacho deja de pagar y mi esposo nunca se enteró. Señores, en conclusión, pasaron los años. Pasaron los años y cuando él fue para tener su bendición y podernos comprar nuestra primera casita en Canadá, le sacan la factura de hace años atrás. De cosas que realmente, de algo que realmente ni él tenía la culpa.
porque Él lo que hizo fue un favor. Quizás en este mismo momento, aquí hay personas que Dios le está diciendo, yo sé que hace muchos años atrás, que no fue tu culpa, ¿verdad? Que te decepcionaran, que te ofendieran, que te fallaran, que te traicionaran, que hicieran cosas contigo cuando tú extendiste la mano, cuando tú de cierta manera quizás pudiste ser buena persona, pero hay una factura aquí ahora que te está impidiendo el que tú puedas conocer cuál es mi voluntad para ti. Y el que tú no conozcas mi voluntad para ti te impide conocer tu propósito en esta tierra. Y el que tú no conozcas cuál es tu propósito en esta tierra te mantiene con un vacío interno. Escúcheme, te mantiene con un vacío, te mantiene con depresiones, con tristezas, porque no sabes cuál es mi voluntad para ti. Quieres buscarme de muchas maneras y te voy a decir algo. Mi esposo tuvo que asumir esa factura, esa deuda, pagarla, y así fue como el banco entonces le dio el crédito para que pudiéramos comprarnos la casa. Muchas de las cosas que tú estás atravesando hoy, escucha lo que te dice el Señor, es porque hay una pequeña zorra, como dice la palabra, y daña la viña completa. La viña completa eres tú, eres tu vida, es el propósito de Dios en ti. Una pequeña zorra que tienes que resolver esa pequeña situación para que Dios pueda soltarte esa bendición que está escondida en medio de ese proceso. Tuvo que pagar por algo que Él no hizo, pero pagando y siendo humilde por eso que Él no hizo, pudo obtener la bendición. Quizás es momento y que tú no eres víctima. En Dios no hay víctima. En Dios hay hijos y hijas que se alinean a su plan y a su propósito. Tú puedes estar en esta condición de no alcanzar una bendición mayor por una pequeña zorra interna que está dañando esa viña, que es ese propósito y esa voluntad que Dios tiene para ti. No es momento de que te quedes así. No hay tiempo para que sigas continuando tu vida de esta manera. Usted no sabe lo que se siente ser libre, dejar el pasado atrás. Usted no sabe la satisfacción que uno siente tener el carácter de Cristo, acercarnos cada vez más a Él, conocer más acerca de Dios, de su carácter, de cómo es Él, que cuando aún sin tú haber hecho nada y tú dices, ok, tengo que pagar esto, lo voy a pagar. Ok, tengo que ir a donde está esta persona y arreglar cualquier situación que hayamos tenido en el pasado, lo voy a hacer. Ok, tengo que cambiar mi mentalidad y arrepentirme realmente por mi manera que he estado viviendo, que no es correcta, que no está bien delante de Dios. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque todo es para mi bien. Todo es para mi bien. Si yo cambio mi manera de pensar, yo voy a cambiar mi manera de actuar. Y si cambio mi manera de actuar, mi manera de accionar será distinta. Le voy a decir una cosa. Los músculos, mis músculos, todas las funciones que hacen es por una orden que el cerebro le está dando, mis amados. ¿Por qué usted se piensa que una persona le da parálisis cerebral? Porque todo está aquí. Usted sabía que los procesos, usted los vive aquí, en su mente, en su cerebro. Porque en su cerebro está su cerebro está en su alma. ¿Mm? Por eso es que el alma usted la pone en cárceles espirituales. Y le es fácil, Satanás, tenerte prisionero en su prisión. O sea, los procesos se viven en tu mente, en tu cerebro. Y te voy a decir una cosa, tu cerebro controla todo tu cuerpo. Mis músculos, todas las funciones que hacen es por la orden que el cerebro le está dando. Por eso las personas con parálisis cerebral no se pueden mover, porque la orden se la da el cerebro. Pues déjame decirte que también existe las parálisis espiritual. Y si Satanás llegó a ponerte en ese punto de parálisis espiritual, él habrá ganado. Él no necesita esforzarse contigo. De hecho, te tengo noticias.
Satanás fue creado, por ende él no puede crear nada. Las armas que él tiene para atacar a los hijos de Dios, para atacar a los humanos, son muy específicas. O sea, él no tiene para crear más. En cambio, las estrategias que te da el Espíritu Santo a ti son infinitas, nunca se terminan. Por eso es que en cada batalla, en cada proceso, tú tienes el Espíritu de Dios, te entrega un arma distinta para tu pelear. Por eso en cada batalla, en cada proceso, en cada prueba, no se usan las mismas armas, señores. Hay diferentes estrategias que el Señor te entrega. Por eso es que tú tienes que estar renovándote por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el enemigo no va a usar las pocas armas que él tiene para atacar en una persona que él sabe que él lo puso en jaque mate, simplemente confundiendo, desenfocando, porque esas son las armas que él usa. Ahora, ¿cómo lo hace? Porque una vez que él te puso en ese jaque mate, es suficiente para que tú tengas una parálisis espiritual y aunque tú te muevas físicamente, usted es un cadáver andante espiritual. Usted no siente, usted quiere a Dios, usted quiere que Dios le hable, pero Dios no le puede hablar, porque Dios no le habla carne, Dios le habla espíritu. Entonces, para tú llegar a ese nivel, primero tú tienes que atacar y sacar de tu vida espiritual esas pequeñitas zorras que te dañan la viña. Para tú llegar a lo grande de Dios, para tú llegar al propósito, para tú cumplir esos sueños en Dios, llegar a esas metas, alcanzar el éxito, aquel que realmente te da felicidad en Dios, tú necesitas sacar esas pequeñitas zorras que están internas, muy escondidas, que dañan tu viña. Y Dios ha venido hablando de esto muchísimas veces, ¿te acuerdas? Hablar para sanar. ¿Cuántos videos nosotros hemos hecho acerca de sanidad interior, mis amados? Pero hoy en el nombre de Jesús estoy profetizando sobre ti que el Señor te convence. Que el Espíritu Santo convence, aunque sé que es una tarea muy difícil, a ese yo interior. Que el Espíritu Santo te convence a ti hoy para que tú puedas cambiar de mentalidad, para que tú puedas conectarte con el plan y con el propósito de Dios, para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a orar en el nombre de Jesús para que toda parálisis espiritual que el enemigo ha traído a tu vida sea arrancada. Desde la raíz sea cortada para que tú puedas conectar con el Dios de toda la creación. Dios no te quiere ver así. Dios no se alegra por verte así. Él no se alegra, pero Él te habla una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados? ¿Usted alguna vez ha visto que una persona con parálisis cerebral, por más que tú le hable, llega a poder mover el cuerpo? No. Se queda así. Pero en el espíritu, ¿qué dice la Biblia que tú tienes? Las arras de tu milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Las fortalezas se levantan aquí. Una persona que se levanta, que el enemigo logra levantarle fortalezas aquí, le puso parálisis espiritual. Entonces Dios te está llamando para que haga una cosa, pero tú entiendes que tú tienes que ir por otro camino. Escuche, te tengo una perla preciosa para finalizar esto que te va a ayudar a poder quebrantar esa obra de maldad de la tiniebla y poderte quebrantar a ti mismo y a ti misma. Es las personas que tienen esa pelea interna con Dios. Las personas que no pueden cumplir con la voluntad de Dios, ese pleito interno, tienen que comenzar por romper ellos mismos, ellas mismas, esa muralla. Escucha lo que dice este salmo. Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. Yo sé que la mayoría de los que están aquí posiblemente han leído esto infinidades de veces, pero lo que no creo estar muy segura es lo que significa realmente la palabra deleítate. La primera
el primer tip que te doy para tú poder romper esa muralla que está interna, que es la carne con el espíritu, esa carne que se opone, ese yo, esa formación, esa cultura como la tenía Pedro, que se quiere imponer a lo que el Espíritu de Dios le está mandando, el Espíritu superior, tu propósito, la voluntad de Dios para ti. Lo primero que tú tienes que hacer, escúchame bien, para tú poder quebrantar esa muralla de Jericó, porque hay personas aquí que tienen una muralla como la de Jericó, que Satanás logró levantarle una fortaleza en su mente, que por más que el Señor les hable, se les pare enfrente, le mande mensajero, no hay manera de que entiendan. Y siguen dentro de ellos, ahogándose en su propia violencia, porque es una violencia lo que hay interna. Es un pleito muy fuerte y doloroso. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir la palabra deleitar? ¿Con qué tiene que ver la palabra deleitar? Apunte esto. La palabra deleitar tiene que ver con placer. Escuche, la palabra deleitar a la que se refiere aquí en este texto bíblico tiene que ver con placer, satisfacción, complacencia, fascinarte y enamorarte. Vamos a volverlo a decir. La palabra deleitar tiene que ver con placer, con sentir placer, una satisfacción, una complacencia, fascinarte y enamorarte. ¿De quién? Señores, de Dios. No hay manera que el Espíritu Santo te pueda llevar a ti a conocer la voluntad de Dios si usted no rompe esa muralla que tiene interna, ese hombre viejo que nunca se arrepiente, ese hombre viejo que se te para y te dice, no quiero que conozca la voluntad de Dios, no quiero morir para que tú lleves fruto, no quiero que te acerques a tu propósito, no quiero y te hace frente y se te para como un gigante. José tuvo que enfrentar su gigante y por eso dice que cuando vio a sus hermanos arrancó su ropa y lloró y lloró y lloró y lloró. Esa fue la manera de enfrentar su gigante. Él dice, los tengo que perdonar porque nada que pase en esta tierra, nada que me pase a mí está fuera del control de Dios. Y el mismo José les dice, ustedes no fueron los que me trajeron aquí, esto pasó porque Dios fue el que lo permitió. Cuidado, si tú crees que hay cosas que las personas te han hecho y estás mirando a esa persona, cuidado y no sea Dios el que lo permitió, porque más adelante, año después, tenía un plan contigo, aleluya, pero tienes que conectarte con el Eterno, tienes que deleitarte en Él, tienes que enamorarte de Él. No hay manera de que tú puedas conocer su voluntad si tú no te enamoras de Él. Si tú te enamoras de Él, yo te aseguro que la carne no va a poder hacerte ese hombre interior, ese gigante que es la carne, no va a poder tener poder sobre ti como quisiera. Va a estar ahí, te va a hacer la guerra, pero no va a poder enfrentarte como quisiera, no va a poder ponerte en jaque mate, no va a poder traer parálisis espiritual a ti. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, el amor que tú tengas a Dios, el deleite que tú tengas a Él va a ser tan fascinante. Vas a sentir un placer, una plenitud en Dios, una satisfacción, una complacencia. Va a ser tan grande que va a superar cualquier obstáculo, que va a superar cualquier batalla que tu carne quiera ir en contra de eso. El amor a Dios va a ser más grande que cualquier obstáculo si tú eres capaz de deleitarte en Él. Si eres capaz de compenetrarte con Dios, busca la manera de enamorarte de Dios, de apasionarte por Él. Entrelázate con Él, identifícalo a Él. Pablo dice, incrustado estoy juntamente con Cristo. Si Pablo no se hubiera incrustado juntamente con Cristo, él no pudiera haber soportado los procesos que le tocó vivir, las pruebas que le tocó atravesar.
Mire, incluso hasta tus errores, porque aquí hay un grupo de personas que ciertamente es que le han hecho, pero hay otras que son ellos los que han hecho y al hacer también se te ha virado para ti de regreso. ¿Por qué? Porque es la ley de la siembra y de la siembra y el recoger. Lo que tú das, eso vas a recibir. Lo que mismo tú das, eso vas a recibir. Y te voy a decir una cosa, la Biblia dice en el libro de Hechos, cuando Dios llama a Pablo y él le dice, yo voy a enseñarle qué cosa es padecer por causa de mi nombre. Yo voy a enseñarle. Pablo de alguna manera tenía que pagar esas facturas pendientes, esos errores que había cometido en un pasado, pero aún siendo procesado por Dios y pagando esas facturas, Dios se lo convirtió, Dios se lo transformó en un propósito. Quizás tú eres del que hiciste y también te hicieron de regreso a ti. Por ende, tú no eres víctima. Pablo entendió y asumió que él se había equivocado, que él había asesinado. Y más adelante vemos a ese mismo Pablo, donde su alma estaba en una cárcel espiritual. Era un asesino, perseguidor, perseguía a los cristianos, a Jesús. Era una persona que no tenía compasión, que no tenía misericordia, porque era muy celoso por el Dios que ni él mismo conocía. ¿Cuántas personas hay tan celosos como Saulo de Tarso, persiguiendo a Jesús? Por eso Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Cómo que por qué yo te persigo? ¿Pero quién tú eres? Yo soy el Dios que tú persigues, al mismo que tú profesas y predicas con tu boca. ¿Cómo así? ¿Me vas a volver loco? No, Pablo, has estado equivocado todo este tiempo. Pablo, mira, yo tengo un propósito contigo, pero tú has estado yendo por el camino erróneo. Hay religiosidad en ti y por eso no has podido reconocerme en tus caminos. El Dios que tú profesas, el Dios que tú dices tener celo, es el mismo Dios que tú persigues, es el mismo Dios que tú no has podido conocer la voluntad de Él para ti, es el mismo Dios que tú no has podido deleitarte en Él, Pablo. Pero ahora yo te voy a enseñar un nuevo camino para ti. Y sabes que aunque Pablo se encontraba en esa cárcel espiritual por todo lo que él había hecho, porque yo te tengo noticia, mis amados, cuando tú te conviertes a Cristo, no quiere decir que cuando tú te convertiste es un cambio de mentalidad, pero no quiere decir que no vaya a venir a ti todas las cosas que tú hiciste en el pasado mal y que Dios te las traiga para que las puedas rectificar, para que puedas dar buen testimonio. No es que tú acabaste en el mundo, acabaste allá afuera cuando no conocías a Cristo, dañaste el testimonio de las personas, ofendiste, lastimaste, y que después cuando vengas a Cristo digas, ok, mi vida pasada, mi vida vieja ya quedó atrás y no pasa nada. No es así. Esas son facturas en el mundo espiritual que de alguna manera te van a cobrar en el presente con Dios, pero Dios va a prepararte, Dios va a elevar tu alma, Dios te va a dar la herramienta para que tú la enfrentes y pases esos procesos de la mejor manera posible. Termino con este ejemplo y cómo fue cuando Pablo hizo todo esto. Más adelante nosotros vemos cómo él echó un espíritu inmundo a una mujer que le daba ganancia a sus amos en cierta ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo metieron en una cárcel espiritual, en una cárcel física, donde había personas, asesinos igual que él. Entonces el error que él cometió, el Señor se lo convirtió ¿en qué? En una bendición, porque Pablo trajo un avivamiento a donde estaban esos presos, pero los presos terminaron de cumplir su condena ahí, no salieron libres, no, terminaron de cumplir su condena ahí, pero se convirtieron a Cristo, cambiaron su manera de pensar y sus almas salieron de esas cárceles espirituales. Y Pablo ya estaba pagando lo que él había hecho anteriormente erróneamente. Lo pagó como Dios llevándolo a una cárcel física. Lo latigaron, lo pusieron con los peores prisioneros, lo pusieron en la cárcel más oscura, más terrible. Pero ahí en medio de su dolor y su sufrimiento, pagando una factura que él tenía pendiente porque había sido un asesino y un perseguidor de los cristianos. Entonces ahí, cuando él estaba pagando
estando en esa cárcel, Dios trajo un terremoto, un avivamiento. Terremoto habla de avivamiento, trajo un avivamiento a esa cárcel. Tú no viste acá a Pablo diciendo: Señor, pero ahora que me convertí a ti, pero tú me llamaste para ser apóstol, pero ¿cómo es posible que tú permitas que me latiguen, que me metan preso? Pablo era un alma elevada. Él sabía que él había actuado mal anteriormente y que ahora, porque se había convertido a Cristo, de alguna manera él tenía que saldar esas deudas, esas facturas. No importa los años que hubieran pasado, porque él tenía que limpiar su alma, y su alma estaba presa espiritualmente. Satanás se la tenía como un asesino. Eso era ese era el estado de su alma. Yo no sé cuál sea el tuyo, pero en cualquier proceso que Dios está llevándote, déjame decirte que allá hay una bendición escondida, pero no permitas que tu carne te saque de ese proceso. Toma el ejemplo de Pablo, y no importa si tú sientas que te están latigando en ese proceso, no importa lo que tú estés sintiendo, dile: Señor, yo sé que en ti no hay injusticia, yo sé que si tú me estás permitiendo pasar por esto, Señor, hay una bendición escondida detrás de esto. Y Pablo pagó su ticún. Ticún significa facturas del pasado. Pablo pagó su ticún, sus facturas. ¿Y sabes qué? Y ahí mismo Dios la convirtió en un testimonio y trajo un avivamiento a personas que eran igual de asesinas que él. Yo te puedo estar diciendo a ti en este momento que posiblemente la persona que tú dañaste, la persona que tú ofendiste, que tú lastimaste, y esta persona te lo hizo de regreso a ti, y las dos están en la misma posición, puede que precisamente Dios, que cree en ti, y que el espiritual eres tú, esa tía quien te ha cogido, Dios te está llamando para que vayas a donde está esa persona y le digas: ¿sabe qué? Mira, yo te perdono por lo que tú me hiciste a mí, te dejo ir, y perdóname tú a mí por cómo yo te ofendí a ti. Eso es un alma elevada. Eso es un alma elevada, como Zaqueo. Cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, él dijo: Señor, si tengo que devolver 4 veces más de lo que he robado, voy y lo voy a devolver. Mi pregunta es: ¿tú qué has devuelto? ¿Tú qué factura has pagado? Zaqueo era un ladrón. Le robaba a la gente porque era un cobrador de impuestos. Ahora mi pregunta es: sé honesto y sé honesta contigo mismo y dir: si a mí me está pasando algo, incluso el conflicto que tengo interno, es porque Dios me está moviendo a un lugar que yo necesito pagar facturas que yo tengo pendiente. Porque entonces, mira, todo el mundo se convirtiera a Cristo sin ningún problema. Ah, no pasa nada, me convertí a Cristo, soy una nueva criatura. Cuando se habla de una nueva criatura, es que las cosas viejas pasaron para que tú no las sigas repitiendo, para que cambies de mentalidad. Pero eso no quiere decir que no haya facturas en el pasado que te van a venir a salir ahora, porque el fiscal Satanás va a venir delante de Dios y va a comenzar a decirle: esta hija tuya, este hijo tuyo, antes de convertirse, mira lo que hacía. Era un mentiroso, era un traicionero, era un ladrón, levantaba falso testimonio, incluso ahora convertido todavía lo sigue haciendo. Entonces el Señor te va a llevar por el camino más suave. Pero nunca creas que en Dios hay injusticia. El Señor te va a dar la capacidad. El amor de Él va a echar fuera el temor. Él te va a dar la capacidad, la valentía, el coraje para que tú te abroches bien esos pantalones y diga: ¿a quién es el que yo le tengo que pagar la factura? Y vamos a terminar con esta situación de una vez y por todas, para yo poder encontrar esa bendición escondida que hay en medio de este conflicto, de este proceso. Mira, no hagas oídos sordos a esto. Sé humilde, porque la Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerca, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Sé humilde contigo. Sé sincero y sincera delante de Dios y dir: Señor, tráeme a memoria. Hoy quizás yo vengo de parte de Dios como esa cobradora, como esa que da el crédito en el banco, a decirte: hay un crédito de parte de Dios para ti. Hay una bendición muy grande de parte de Dios para ti, pero necesitas pagar esa pequeña factura. Necesitas pagar esa pequeña factura, porque mientras esa pequeña factura esté, te tengo noticias: no se va a desatar la bendición de Dios sobre ti. No va a pasar. Habla
con Dios. Deleítate en el Señor y dile al Señor, tráeme a memoria, Dios mío, tráeme a memoria. Y así como Zaqueo, si yo he dañado a alguien, Dios mío, le voy a devolver, voy a pagar mi factura así como Pablo la pagó. No importa lo que me cueste, porque yo quiero agradarte. Salmo 48 dice de la siguiente manera, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Te aseguro que como dice Jeremías 31:31, que Él pondría la ley en tu corazón y en tu mente. Ahora mismo el Señor, el Espíritu de Dios está trabajando dentro de ti. No sé si por visión, no sé si te está hablando el oído, si está hablando tu corazón, pero te está haciendo ver y te está haciendo entender cuál es la ley que está en tu corazón, qué es lo correcto que tú debes de hacer para poder pagar ciertas facturas y poder pasar ese proceso y poder recibir esa bendición que está escondida en medio de ese proceso. No te quedes con esa parálisis. Vamos a orar.